Hola, buenas tardes a todos. Puedes escribir en el chat. Hola. En el chat. Tenemos 16 personas online. Perfecto. También te lo pondrá, ¿no? Te pone la persona online. Aquí no. No sale ahora ninguna. Bueno, ahora sí. Aquí Cristi. Hola, buenas Cristi. Hay unas 16 personas. Vale, genial. Apuntadas. Vale. Víctor también, tenemos la presencia de Víctor de forma presencial que nos va a acompañar también en esta charla. No sé, esperamos unos minutitos por si nos vamos conectando. Podemos empezar. Venga, pues empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Es que a ellos les pasa Yo soy Andrés Sánchez y bueno, os voy a dar hoy juntos todos una pequeña charla sobre la nutrición deportiva. Lo que comentamos en la sesión anterior, nos gustaría ir haciendo una pequeña introducción, bueno, semanalmente a la nutrición deportiva, que también vosotros marquéis el ritmo. Es decir, si tenéis alguna práctica deportiva, alguna curiosidad sobre nutrición deportiva, pues bueno, y encaminando estos seminarios a vuestras preferencias, ¿vale? En la charla de hoy, ¿qué vamos a conocer? Pues bueno, un poquito esta introducción a alimentación y el deporte durante, pre y post-estreno o competición, y vamos a hacer un pequeño hincapié en dos deportes, el ciclismo y el hockey, ¿vale? Bueno, al final, comer, como en muchas ocasiones hemos visto, es imprescindible en cualquier etapa de la vida, tanto desde el nacimiento hasta la edad adulta, incluso en pacientes geriátricos, es imprescindible mantener una correcta alimentación. Pues fijaros, más aún va a ser la importancia de la alimentación durante el entreno. Es decir, podemos entrenar muy duro, darnos muchísima caña en los entrenos, pero claro, si después no acompañamos esos entrenos de una buena alimentación, no vamos a tener un buen combustible para lograr nuestros objetivos. ¿Qué objetivos? Esta alimentación nos va a ayudar, pues por ejemplo, a tener un mayor rendimiento deportivo, mejorar nuestras marcas. Muchas veces queremos mejorar ciertas marcas y nos estancamos, pero claro, no le damos la importancia a la alimentación que necesita. También muchas veces tenemos el objetivo de ganancia de masa muscular o de pérdida de grasa y no sabemos cómo encaminarlo. Pensamos que por andar más, por hacer más cinta o bueno, por hacer más bici vamos a perder más grasa. A lo mejor no es así, estamos catabolizando masa muscular, ¿vale? También nos va a ayudar a tener más energía en nuestros entrenamientos, ser más eficientes y, bueno, reponernos también de una forma más óptima, porque es verdad, en muchas ocasiones hacemos unos entrenamientos muy potentes y nos tiramos 2 o 3 días que nos cuesta un poco recuperarnos, ¿vale? Entonces, esta alimentación nos va a ayudar mucho también a nuestro entrenamiento, asimilarlo de una forma más eficiente. La primera regla que os doy para el deporte es la planificación. Es vital. Es decir, tanto la planificación deportiva como va a ser nuestro entrenamiento y la planificación en temas alimentarios. Es vital. No dejarlo en manos de, bueno, como esto, como lo otro, entreno así, entreno de otra forma. Llevar una buena planificación y siempre con profesionales, ¿vale? Otra regla, siempre basar nuestra alimentación en productos saludables. Creo que sabemos lo que son más o menos los productos saludables. De todas formas, tenemos una cantidad de seminarios que hemos dado caña al tema de la alimentación equilibrada. Podemos ir dándole un poquito de tralla a esos seminarios. Regla principal que siempre he dicho, vamos a alejarnos de dietas milagros que nos va a dar unos objetivos y unas metas que son ficticias. Y también el tema de los suplementos en el tema deportivo es vital. Falsos quemagrasas, esos suplementos milagros. Si os dais cuenta, todos los suplementos nos ofrecen cosas maravillosas. Todos, sea el que sea, pues nos ofrecen que gracias a ello vamos a rendir mucho mejor. Bueno, vamos a estar siempre a la mano de un experto que nos pueda asesorar en nuestro caso, porque algunos nos pueden beneficiar y otros empeorar un poquito. También la hidratación. El deporte es vital el tema, yo creo, de consumir agua. Nuestro cuerpo prácticamente más de la mitad es agua.
muchos procesos metabólicos ocurren en un ambiente rodeado de agua. Si tenemos una pequeña deshidratación, ¿qué nos va a ocurrir? Pues que vamos a bajar el rendimiento. Después, en el tema del ciclismo, os daré un pequeño truco para saber si nuestros entrenamientos se están realizando con una pequeña deshidratación, ¿vale? Luego lo veremos, que es de una forma bastante sencilla. También, si tenemos una deshidratación, es muy fácil lesionarnos. Súper fácil, ¿vale? Entonces, vamos a controlarlo. También que nuestra alimentación se base en alimentos naturales y no tanto en suplementos. Muchas veces le damos mucha caña que tomar a lo mejor suplementos de proteína, batidos de proteína, pero a lo mejor esa proteína podemos encontrarla en ciertos alimentos que los vamos a asimilar a lo mejor y los vamos a disfrutar más, ¿vale? Entonces, depende de cada persona, pues podemos hacer cosillas. Y también vital, algo que no le damos mucha importancia. Podemos incluir alimentos que nos ayuden con propiedades digestivas. Algo que yo creo que es vital en el deporte es, una vez se va a realizar la actividad física, que nuestro estómago esté vacío. Si no estamos cargados de la comida, no vamos a rendir, ¿vale? Entonces, vamos a darle también en ese pre-entreno importancia a alimentos que sean de fácil digestión y que nos ayuden, ¿vale? A ver, cuando estemos realizando esa actividad física, no estemos llenos como aquel que dice, ¿vale? Consumo de verduras y frutas, creo que no hace falta que lo diga. Es vital, ¿por qué? Porque nos va a aportar muchísimos minerales, vitaminas y agua, que también para evitar esa hidratación. Aparte, hay muchísimas verduras y frutas que nos van a aportar fibra, nos va a aportar ciertos antiinflamatorios, antioxidantes, fitonutrientes. Creo que todo tiene que ir rodeando a la verdura y a la fruta, darle la importancia que se merece y planificar nuestras comidas, ¿vale? Para asegurarnos de verdad cómo comer, cuándo comer y qué comer, es una buena planificación de mano de un profesional. Preparar qué vamos a consumir y, bueno, dejarlo un poquito listo, ¿vale? Entonces, también es vital, algo que seguro que habréis escuchado. Nosotros lo conocemos en este mundillo, nutrient training, es decir, en cada momento de ese entrenamiento, de nuestro día a día, qué comer, cómo comer y de qué forma comer, ¿vale? Es decir, no es lo mismo comer antes del deporte, practicando ese deporte o después del deporte. Y en cada deporte es totalmente diferente. Simplemente un ejemplo, un nadador no puede consumir lo mismo durante su entrenamiento que un ciclista o un jugador de hockey, a lo mejor porque en mar abierto no tiene disponibilidad de coger ciertos alimentos. Así que fijaros, ¿vale? Por eso es vital que, bueno, os pongáis en manos de un equipo de expertos para asesorar. Esa yo creo que es la base fundamental, ¿vale? Es importante en cada momento también que le vayamos dando los nutrientes necesarios a nuestros músculos, a nuestras células corporales. Entonces, con todo esto lo vamos a ordenar un poquito. Adiós al miedo de la grasa, esa famosa grasa que tanta quebradera de cabeza nos ha dado. Hace poco hicimos un seminario sobre la grasa, el bueno convertido en malo, bastante chulo, que lo recordaréis. Pero en deportistas sí que tenemos que evitar este pánico a la grasa. Una dieta, por ejemplo, muy baja en grasa va a tener un impacto negativo en el rendimiento y, por ejemplo, también sobre la testosterona. Ahí abajo os pongo una pequeña gráfica de un estudio en el que se asociaba, fijaros, el consumo de grasas saturadas y el nivel de testosterona circulante. Un poco consumo de grasa saturada, si os dais cuenta, tiene un poco nivel de testosterona. En cambio, el consumo más o menos equilibrado también de grasa saturada, de que nos puede aportar huevos, carne, pescado y lácteos, pues fijaros, aumenta ese nivel de testosterona que es fundamental también para estos crecimientos musculares. Entonces, no tengamos miedo a la grasa y más en las chicas, en vosotras. Es fundamental, lo vimos también, podéis llegar a ciertos estados metabólicos que, bueno, no son lo más recomendable. Entonces, siempre hay que estar bien planificado y bien asesorado, ¿vale?
Entonces, no debemos tomar ni mucha ni poca grasa, sino consumir y elegir la de mayor calidad. Es decir, hay alimentos, por ejemplo, como los frutos secos, el aceite de oliva, que tenemos la fortuna de estar en una tierra rica, aguacate también de Motril y ciertas semillas nos van a aportar ese tipo de grasas, tanto saturadas como insaturadas y poliinsaturadas, que nos van a beneficiar, ¿vale? Y apartar, si os dais cuenta, apartando esos alimentos tan procesados, esa comida rápida, llegamos a una alimentación saludable y que nos va a beneficiar mucho. Entonces, darle caña a esto. Después también lo de, que se lo habéis escuchado, la fobia al hidrato de carbono. El deporte, el hidrato de carbono, bla, 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 bla. Al final creamos, por ciertas dietas milagros, ciertas fobias absurdas, ¿vale? Una bajada de hidrato de carbono en nuestra ingesta puede afectar muy seriamente a nuestro rendimiento deportivo, también a la regulación hormonal en vosotras, las chicas, y las grasas también, ¿vale? Esa grasa y ese hidrato de carbono son fundamentales para ciertos procesos. Tenemos que también personalizar, por eso es lo de la planificación. No todas las personas deben de consumir a lo mejor el mismo porcentaje de hidrato de carbono, de proteína y de grasa. Vamos a personalizarlo un poquito y también depende del deporte. Hay deportes que tendrán que consumir más hidrato de carbono y deportes que tendrán que consumir menos, ¿vale? Entonces vamos a comprenderlo un poco. Lo que sí tenemos que evitar también es esos azúcares refinados, porque nos va a llevar pues, a ciertas inflamaciones, problemas gastrointestinales, esos picos de insulina tan potentes que nos puede dar una pájara, esa famosa pájara que seguro habéis escuchado. El tema también de ciclismo y de ciertos deportes. ¿Habéis escuchado alguna vez lo de los geles? Estos geles de glucosa. Son peligrosos, el gel de glucosa. No a todo el mundo también le sienta bien porque te pega un pico de insulina, absorbe mucha glucosa y te da una bajada al momento de glucosa en plasma, en sangre. Entonces, se suele utilizar en vez de glucosa, fructosa. No sé, los geles de fructosa, sí. Seguro que lo habéis escuchado. Se suelen utilizar eso. Lo recomendamos. Claro, también ya esto es muy personal, depende de cada persona. A lo mejor no hay que tomar geles porque sí, cada persona. Yo, por ejemplo, nunca he consumido un gel porque no lo necesito. Otra persona a lo mejor le es más fácil, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, un nadador a lo mejor le es más fácil llevar en el gorro un gel que llevar una pieza de fruta. Entonces también depende del deporte. Un ciclista, un corredor, una jugadora de hockey en un descanso, poder consumir una pieza de fruta o unos dátiles es más fácil. Claro. Entonces siempre hay que aprender a eso. También el consumo de proteínas. Las proteínas son imprescindibles para recuperar, regenerar ciertos tejidos, pero también no tenemos que tener una ingesta hiperproteica porque no nos va a llevar por buen camino. Hay que tener un consumo equilibrado, ¿vale? Durante todo el día. No significa que por consumir un filete de ternera en la comida significa que ya tengamos cubierto nuestro aporte de proteína, ¿no? Tenemos que repartirlo a lo largo de todo el día porque ya vimos que no se almacena esa proteína. Esa proteína, si consumimos mucho, pues bueno, va a nivel renal y la expulsamos por la orina y se pueden llegar a ciertas patologías, por eso, como vimos en la charla de riñón, ¿vale? Entonces hay que tener cuidadito. Una cosa que os quería explicar, al igual que en la charla de la bifagia vimos algo muscular, o de las cuerdas vocales, ¿recordáis que no sabíamos cómo eran las cuerdas vocales? Pues bueno, aquí he puesto una pequeña imagen para comprender un poco cómo se mueve un músculo. Pues es verdad que lo hacemos de una forma tan sencilla, pero bueno, no vamos a entrar en fisiología, sino que simplemente arriba tenemos una fibra muscular, está compuesta por diferentes líneas, etc. Y bueno, por ciertas proteínas se llama actina y miosina. ¿Lo habéis escuchado? Bueno, pues estas miosinas son como pies y las actinas son como carreteras. Entonces, la miosina se va andando por encima de la actina, se contrae, se relaja. Así funciona tu músculo. Va andando, van bien, pum, pum, andando, pum, pum, pum. Así muchísimas veces, ¿vale? Esto por entrada de calcio. Por eso es tan importante los minerales, porque gracias a lo mejor al calcio se puede hacer este proceso. Pero fijaros, es así a lo mejor de loco, por decirlo de alguna forma, que nuestros músculos van andando, ¿vale? Ya conocemos algo. Ya si queréis entrar más en profundidad, pues otra charla podemos hacer más fisiología muscular, ¿vale? Otra cosa fundamental,
previo a incluir una suplementación vamos a informarnos, porque todos los suplementos deportivos prometen unos resultados alucinantes y no son así, ¿vale? En bajo de los casos puedes tirar dinero, pero también te puede afectar a nivel fisiológico, puedes contraer y tener ciertos problemas fisiológicos a raíz de ese consumo de suplementos, ¿vale? Entonces vamos a consultar siempre a un experto, un profesional cualificado que nos ayude un poco a saber si nos viene bien o nos viene mal de una forma personalizada, ¿vale? Entonces, bueno, desde mi punto de vista de lo que yo puedo hacer por vosotros, os dejo aquí el enlace por si queréis acceder a la agenda que tenemos para el servicio de nutrición. Y bueno, si sois deportistas, seguro que os van a ingeniar para crear esta planificación, ¿vale? De todas formas, nos vamos a conocer un poquito más en esta charla, porque ahora veremos pues ciertas estrategias que podemos ir siguiendo, ¿vale? Pero ante todo, intentad poneros en manos de profesionales. En la parte nutricional la mía y la parte de psicología del deporte es fundamental, ¿vale? En muchas ocasiones, pues bueno, que llegamos a estados extremos de agotamiento y de cómo tenemos que gestionarlo. Así que aquí tenéis vuestra casa. La periodización al final del ejercicio, pues consiste, seguro que la habéis tenido una vez, esa tablita, que a lo mejor vamos a un gimnasio o a un profesional del deporte, y bueno, nos pone nuestro entrenamiento, las series que tenemos que realizar, a lo mejor el pulso que tenemos que tener en cada momento. En el ciclismo se hace mucho, de tal punto que no supere estos vatios, estas pulsaciones. Entonces, eso es una planificación deportiva, pero al final una planificación alimentaria es diferente también. Cada día lo que tenemos que consumir, antes de entrenar, después de entrenar, durante el entrenamiento, ¿vale? La frecuencia. Y fijaros, en muchas ocasiones, cuando hacemos una actividad física, nos preocupamos más por cómo tenemos que hacer ese entrenamiento a la alimentación, ¿vale? Es decir, ¿por qué no periodizamos también nuestra alimentación para poder actuar en ese rendimiento deportivo, ¿no? Vamos a darle lo que se merece, porque al final es un binomio. Es claro y está demostrado que alimentación y deporte es un binomio, van de la mano. Si alguno de esos factores cogía, te puedes alimentar. También se puede dar que nos alimentemos genial, pero no entrenemos bien. Por eso os digo que es fundamental compaginar las dos cosas, ¿vale? Porque vamos a llegar a ese objetivo de una forma mucho más clara. Esta nutrición periodizada, ¿qué es? Pues planificar, estructurar unas pautas nutricionales adecuadas a las demandas de ejercicio de cada caso, de cada deporte, porque no somos iguales. Y bueno, evitar ciertas lesiones provocadas por una pequeña desnutrición o falta de nutrientes, ¿vale? ¿Qué ventajas vamos a obtener, por ejemplo, planificando nuestra alimentación? Pues, cuando hacemos deporte y nos alimentamos hay cierta interacción, a lo mejor esos aminoácidos, esas grasas que nos alimentamos se van a ver trastocadas en el deporte. A lo mejor esa grasa y esa proteína va a ser la utilizada para poder mover un brazo o poder hacer ese último sprint. Entonces, si os dais cuenta, hay mucha interacción entre cada alimento y cómo rendimos luego. Pueden ser tanto positivas como negativas. Negativas como si tenemos algún dolor a nivel digestivo, de molestia digestiva, nos va a perjudicar lo que hemos consumido. Entonces, ¿qué queremos desde la parte nutricional de ventaja? Que todo lo que vemos en tema de alimentos sea positivo, que esas interacciones siempre sean positivas, ¿vale? Y evitar las interacciones negativas, que muchas veces podemos tener. Otra cosa importante en la nutrición periodizada, se nos va la mente a que hay una única estrategia, de comer de una forma todos los días y ya está, ¿no? Pero al final, ¿no? Esto va por etapas. El primer objetivo será conocernos, a lo mejor. Segundo objetivo, ver qué alimentos nos sientan bien. Tercer objetivo, para los entrenamientos, hasta llegar a esa competición, ¿vale? Entonces, depende de cada momento, pues habrá una estrategia diferente. Es como una especie de evolución, un ser que evoluciona. Eso es lo chulo de la nutrición, ¿vale? Que no es siempre lo mismo, depende en qué época. Vosotros como deportistas lo sabréis. No todas las épocas y todos los meses del año se entrena igual. Vamos a tener una competición cerca, tenemos un torneo cerca de hockey, tenemos que saber cómo gestionarlo, ¿no? Que vamos a alimentarnos en pretemporada, en temporada, ¿vale? Entonces, tenemos que ir evolucionando siempre, ¿vale? Y no estar estancados.
La resistencia, seguro que la habéis escuchado, es decir, deporte de resistencia, deporte de fuerza. Pues bueno, la aparición de fatiga, ¿lo habéis sentido alguna vez? Ese cansancio de repente, pues por el agotamiento del glucógeno. El glucógeno es como una especie de combustible que tienen nuestros músculos para poder moverse de una forma más eficiente. Cuando se gasta ese combustible, pues buscamos a lo mejor otro combustible que son las grasas, pero es más eficiente a lo mejor, pero más lento. El glucógeno es rápido, el alimento es rápido, que es lo que nos interesa, ¿vale? Depende del deporte, hay otros que no. ¿Y el ácido láctico cómo está acelerado la aumentar? Eso es, el ácido láctico ahora lo veremos, esta resistencia. Por ejemplo, en el ciclismo es vital el ácido láctico, está en esos niveles. Claro, en muchos deportes como el ciclismo, lo importante es esos niveles de ácido láctico cada vez tolerarlos mejor, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez la típica prueba que se hace a un corredor o un ciclista de pinchan en la oreja, aquí, en la ubre. ¿No? ¿No lo habéis visto tú nunca? No. Bueno, pues ahí ven el nivel de ácido láctico para ver qué tal está tolerando su cuerpo ese cansancio, esa resistencia. Cuanta más resistencia a ese ácido láctico, mejor. Más tarde llega la fatiga. Entonces, muchas veces se hacen ese tipo de pruebas aquí en la oreja. Ciertos ciclistas, normalmente, muchas veces, cada unos 2 o 3 meses, le veis que tiene pinchacillos en la oreja. Y eso, o sea, que si yo veo a un tío con pinchazos en la oreja, digo, ¿eres ciclista? Bueno, a ver, si ves un cuerpo más o menos deportista, sí, si no, a lo mejor que se eche un pendiente, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Pues bueno, en esta resistencia lo que tenemos que... de verdad, tío, lo que sabe. Lo que tenemos que ver es que este agotamiento de glucógeno es un factor limitante, entonces tenemos que tenerlo controlado, tenemos que, por medio de la alimentación, que nunca nos falte glucógeno muscular, ¿vale? Por ejemplo, un corredor de una maratón se encuentra en esta práctica. Si se le agota el glucógeno, va a llegar rápidamente a la fatiga. Entonces, para poder reducir esta alimentación, esa nutrición periodizada va a hacer efecto con diferentes estrategias que vamos a ir viendo para esa fatiga que no llegue, que tarde un poquito más en llegar, ¿vale? Para reducir o prevenir esta fatiga, pues podemos generar ciertas adaptaciones para mejorar el metabolismo y cada vez hacernos un poquito más resistente a la fatiga, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más y ganando mucha más resistencia, ¿vale? Es decir, también aprender a obtener energía más eficiente de otras rutas. Si se nos acaba el glucógeno, pues vale, poder coger energía de la grasa de forma más eficiente, que no nos cueste, ¿vale? Y después también mejorar, algo que es importante es mejorar la capacidad para ingerir ciertos alimentos o carbohidratos, porque muchas veces hacemos actividad física y nos cuesta mucho consumir en esa actividad física un alimento, o se nos cierra el estómago. La típica frase es que se me cierra el estómago, muchas personas con el calor. Bueno, vamos a buscar ciertas estrategias para poder introducir esos alimentos de una forma más óptima, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un buen nivel digestivo, triunfamos. ¿Por qué? Porque absorbemos alimentos constantemente y nuestro cuerpo no se cansa, ¿vale? Pero si no le damos, vamos a tener ciertos problemitas. Mira, por ejemplo, aquí he puesto 2 ejemplos de periodización alimentaria. Por ejemplo, entrenamientos con una baja o moderada intensidad y con una disponibilidad de carbohidratos limitada. Es decir, un entrenamiento, a lo mejor andar rápido, trotar, un trote más o menos lento y no consumir muchos alimentos, muchos carbohidratos en nuestra alimentación, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo con esta periodización? Este hidrato de carbono, al no estar tan disponible porque no consumimos tanto, vamos a hacer que se oxide más grasa. Es decir, vamos a aprender que nuestro metabolismo enganche rápidamente la grasa para producir energía. Y olvidamos el hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque no le damos, ¿vale? Y hacer mejor una resíntesis también de glucógeno. Es decir, como no damos mucho hidrato de carbono, vamos a aprender de alguna forma a crear glucosa de otros sustratos, como ya sabéis. Se puede crear glucosa de la grasa o de las proteínas, ¿vale? Entonces, vamos a enseñarle, esa es la idea, enseñar a nuestro cuerpo diferentes estrategias. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, entrenando en ayunas, entrenando con baja disponibilidad de carbohidratos, entrenar 2 veces al día para que ese glucógeno no se recupere nunca del todo,
Y bueno, y dietas bajas en carbohidratos como la cetogénica. Pero claro, esto no en todo el mundo. Hay ciertos deportes en que esta estrategia nos va a venir bastante bien, pero otros en los que no. ¿Vale? Por ejemplo, alguien que practique 100 metros lisos no puede ir con grasa, necesita algo rápido, que sea explosivo, y eso lo va a conseguir la glucosa y ese glucógeno, ¿vale? Pero a lo mejor una persona que se dedica al ultra trail le va a venir bien ir tirando de grasa, va a ser mucho más eficiente, ¿vale? Depende también del objetivo. Una persona que va a competir pues siempre interesa más que tener glucógeno, una persona, bueno, que quiera ciertos objetivos de distancia, pues, le va a venir mejor esto y no quiere buscar tiempo. Entonces, depende de la persona. Y después, mira, aquí tenéis todo lo contrario. Ejercicios intensos de verdad y con una alta capacidad de consumir hidratos de carbono, ¿vale? Tenemos mucha disponibilidad de hidratos de carbono. Bueno, no lo he comentado antes. Entrenamiento de alta intensidad, pues más de un 70% de volumen de oxígeno, que le damos intensidad a nuestro cuerpo. Y va a predominar el glucógeno, como tenemos mucha glucosa en nuestra dieta, vamos a tirar mucho de glucógeno, ¿vale? También, muchas veces fallamos en este tipo de entrenamiento, en este que estamos poniendo. ¿Por qué? Porque damos mucho hidrato de carbono y nuestro cuerpo no lo va a tolerar. Si nosotros pensamos que por consumir más hidrato de carbono, por tener mucha disponibilidad de hidrato de carbono, vamos a ir mejor, no. ¿Por qué? Si consumimos, por ejemplo, un gel de glucosa, cuando ya tenemos mucha glucosa en sangre, puede producir ciertas diarreas. ¿Por qué? Porque tenemos tanta glucosa que nuestro cuerpo no es capaz de absorberlo y ya hemos llegado a un problema gastrointestinal. No nos interesa. Entonces, esto tiene que ser poquito a poco. Vamos a ir entrenando nuestro intestino a que cada vez tolere más, hasta que llegamos a un nivel que va a disponer de glucosa de una forma súper óptima. Pero no podemos empezar en el primer momento, hay que ir poquito a poco en esta temporada, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues con entrenamientos con un alto contenido de glucógeno, es decir, que estén nuestros músculos cargados. No hacer deporte cuando nuestros músculos están un poquito agotados. Y entrenamientos con dieta alta en hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, claves fundamentales, ejercicio de nutrición, van de la mano siempre. No probar estrategias en una competición, eso sí os lo digo. Y esto también lo hacemos mucho. Se prueba en los entrenamientos. En esa pretemporada, en esos entrenamientos antes de la competición, es cuando se prueba cómo comer, cuándo comer, qué entrenamiento. Pero el día de una competición tenéis que comer lo que estéis acostumbrados. Lo que sepáis que os va a sentar bien. Simple. Y no hacer estrategias de, bueno, voy a probar que me ha dicho fulanico que tomar tal cosa para desayunar va a venir bien. ¿No? ¿Por qué? Porque te puede sentar mal. Y el día que tú tienes que dar el 100% en esa competición, puedes liarla. ¿Vale? Entonces, vamos a ir practicando, ¿vale? Adoptar también la estrategia acorde a los objetivos, lo que hemos visto antes. No todas las estrategias van a servir en los objetivos, hay diferentes objetivos. Si buscamos tiempo, buscamos resistencia. Cada persona es un mundo, ¿vale? Y bueno, y contar con especialistas. Ahora, esto es a modo general, ¿vale? Os aviso. Ya después, depende de cada deporte, lo iremos viendo. Pero a modo general, por ejemplo, ¿qué comer antes de un entrenamiento o competición? Bueno, lo fundamental aquí es lo que comamos, que lleguemos al entrenamiento con el estómago prácticamente vacío. ¿Por qué? Para evitar esos accidentes digestivos y que aparte tengamos ya todos los alimentos bien digeridos y un nivel de absorción óptima, que no estén todavía nuestro estómago dando vueltas, como aquel que dice. Porque muchas veces seguro que lo habéis sentido, de ciertas náuseas haciendo deporte, si tenemos mucha intensidad. ¿Por qué? Porque es que no estamos realizando la digestión, nuestra sangre se está centrando a nivel hepático, a nivel digestivo y no está en nuestro músculo. Exactamente. Entonces, el preentreno como aquel que dice no es 15 minutos antes. Aunque fijaros, he puesto aquí incluso lo que tarda cada alimento en absorberse. Por ejemplo, una comida grande, es decir, la comida o la cena, son de 4 a 6 horas. Una comida, un almuerzo, de 2 a 3. Una comida líquida o un tentempié ligero son de 1 a 2 horas. Entonces, vamos a contar con esos tiempos, ¿vale? Y también depende si, por ejemplo, el preentreno también sabéis dónde lo tenéis que centrar. En no consumir ni mucha grasa ni mucha fibra. ¿Por qué?
La grasa, como hemos visto, enlentece ese vaciamiento gástrico, es decir, nuestro estómago se va vaciando más lentamente, ¿vale? No nos interesa, nos interesa que le dé caña a la digestión y la fibra tampoco. ¿Por qué? Porque nos puede crear ciertos accidentes a nivel digestivo de ida del cuerpo, diarrea, es decir, pues, de esa fibra, ¿vale? Y también que lentece el vaciamiento gástrico. Durante el entrenamiento o la competición, pues hay que centrarse, por ejemplo, en pequeños descansos. Por ejemplo, los jugadoras de hockey, cuando tengan ese descanso, ahí tenemos que introducirlo. Un ciclista, por ejemplo, tiene más facilidad, pero puede llevarlo en la bici de una forma óptima, no tiene que pararse, puede ir consumiéndolo mientras entrena. Un futbolista a lo mejor al descanso, entonces dependiendo del deporte, pues vamos a adaptarlo. Y aparte, el gasto energético es diferente dependiendo del deporte. ¿Vale? Hay deportes que gastan más que otros. A lo mejor el pádel no gasta tantas calorías como un jugador de hockey, que combina anaeróbico y aeróbico, mucho más completo. ¿Vale? Entonces tenemos que ir adaptando esto. Yo lo que aconsejo es ciertos alimentos líquidos de fácil digestión, pequeños tentempiés, barritas que fabriquéis, que cocinéis vosotros mismos. ¿Los smoothies? ¿Smoothies? Eso es la batidos de fruta. Bueno, batidos de fruta. También. Cositas que sean rápidas de digerir. Plátanos maduros. Un plátano verde, por ejemplo, te puede crear ciertas indigestiones. Cositas así, ¿vale? Dátiles. Cosas rápidas de consumir porque estamos centrados en competir, ¿vale? Y en entrenar. Entonces, cositas rápidas y que eviten esos picos de insulina. Lo que os he comentado, de que tenéis cuidado con esos geles para evitar esos picos. Queremos siempre tener un nivel óptimo, nunca ni estar arriba ni abajo, es lo óptimo, ¿vale? Entonces, por cierto, hidrato de carbono también que sea asimilable. Luego iremos viendo cuando entremos en el hockey y en el ciclismo ya cada deporte lo que debe consumir, ¿vale? Y bueno, también la frecuencia que tenemos que hacerlo depende de la disciplina. Por ejemplo, un ciclista si hace una tirada de 2 horas, pues las frecuencias cambian. A ver si hacemos media hora a lo mejor caminando, ¿vale? Dependiendo también del tiempo. Entonces, por eso os digo que esto es muy personalizado, depende de cada persona. Más que cada deporte, cada persona. En ese deporte es un cómputo de muchas cosas, ¿vale? Entonces, por eso es fundamental que lo personalicéis mucho para cada persona. Después de entrenar, nuestro objetivo aquí es recuperar. Hemos entrenado, no hemos pegado un buen tute de entreno, tenemos que recuperar para mañana estar en el nivel más óptimo. Nada más terminar de entrenar, pues a la horita como mucho, pues empezar a meter alimentos que sean fácilmente asimilables. Es decir, que nos den esos nutrientes que nos hace falta, ciertos aminoácidos, hidrato de carbono para esos depósitos de glucógeno, estas cositas, pues que nos regeneren. Si hemos tenido ciertas roturas fibrilares a nivel muscular, vamos a recuperarlas. Todas esas cositas son fundamentales y también el descanso es un entrenamiento. Hay que respetar los días de descanso, porque es un entrenamiento. Tenemos que dar también a nuestro cuerpo. Cuando el músculo, ¿no? De descanso, bueno, esas cosas. Por ejemplo, cuando duermes, ¿por qué crece el músculo como aquel que dice? Porque estás parado. Claro. La insulina es una hormona anabólica, crece. ¿Por qué? Porque también la insulina da sueño, ¿verdad? Bien. Si comemos mucha cantidad de hidrato de carbono, un arroz a las 4 de la tarde, seguro que os da la gana de dormir, mucho sueño. Esa insulina te induce a que te duermas para yo crecer y hacer mi anabolismo. ¿Vale? Entonces, fijaros, es importante respetar eso bastante. Y bueno, también no solo recuperarlo, nuestro objetivo es mejorar. Entonces también vamos a fomentar el crecimiento de ciertas estructuras y que construyamos ciertas estructuras musculares, yo sé. ¿Vale? Que no solo sea recuperar, sino también crecer y mejorar, que es lo importante. Y bueno, aquí es importante a nivel deportivo que se lleven muchos controles. Seguro que habéis visto ciertas básculas, perímetros, plicómetros, etc. Es importante pues, para ir viendo un control cada semana o cada 2 semanas de cómo va evolucionando nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces es vital que esas mediciones sean correctas, ¿vale? Y que estén realizadas por un profesional también. ¿Vale? Entonces la forma de saber si estamos mejorando viene por aquí. Vamos a pasar ahora al tema del ciclismo ya, ¿vale? Como esta charla ya era un poquito también más general en tema deportivo, como hemos visto, ciertas claves,
Voy a dar pequeñas pinceladas, por ejemplo, del ciclismo. Si os propongo, si realizáis ciclismo, si tenéis algún grupo de ciclismo, etc., si queréis podemos dar una charla más enfocada y especializada en ciclismo y, bueno, ver todo en profundidad. Hoy vamos a dar pues, pequeñas pinceladas muy interesantes, pero es lo que os digo. Ir proponiendo, si tenéis grupos de amigos que hagáis el mismo deporte, vamos a hacer charlas para vosotros. Creo que eso es chulísimo. Vale, la alimentación en el ciclismo, fijaros, es un deporte en el que se tiene que mantener un pedaleo constante, es decir, una intensidad constante. No es como a lo mejor el fútbol, corremos, paramos, andamos, no, ellos constante, siempre igual, y mover siempre las mismas cantidades de vatios, siempre igual, siempre igual. Entonces, lo que nos interesa es que siempre gastemos oxígeno. ¿Para qué? Para que siempre sea aeróbico. Siempre trabaja en metabolismo aeróbico, nunca anaeróbico, ¿vale? Siempre que sea eficiente con glucógeno, ¿vale? Entonces, vamos a evitar esa acumulación de lactato. El lactato aparece en situaciones anaeróbicas. Cuando ya nos falta oxígeno, pues tiramos al lactato. Ese lactato luego se convertirá, bueno, por cierta ruta metabólica, en energía, pero no es tan eficiente ya. Entonces, nuestro interés es ir tolerando cada vez más y más y más y más el lactato para ser más eficiente, ¿vale? Entonces, el objetivo del entrenamiento es mejorar los niveles altos de lactato, ¿vale? Es decir, que podamos también reutilizar de una forma más eficiente. Si llegamos a este cansancio, a esta fatiga y producimos lactato, que nuestro cuerpo sea capaz de, que no vea un desconocido el lactato, sino que sea ya más fácil de obtener por medio del lactato glucosa o ciertos metabolitos. Exactamente. Es decir, aumentar nuestra resistencia aeróbica. Entonces, en el ciclismo esto es vital, ¿vale? Además, no sé si hay algún ciclista por aquí. Si lo puede poner por el chat, estaríamos encantados. Y que nos cuente un poquito también su experiencia. Pero bueno, suelen hacer tiraditas de más de una hora normalmente, ¿vale? Depende también del tipo de ciclismo que haga. Hay otros ciclismos porque es más anaerobio, a lo mejor en pista, más la sprint, etc., es diferente, ¿vale? Pero normalmente los entrenamientos que se suelen realizar se busca esto, ¿vale? Una preguntilla. Entonces entiendo que para fomentar el consumo de lactato tenemos que reducir el consumo de oxígeno. No. Lo que tenemos que hacer es, a ver, vamos a ordenar lo que es verdad que ha podido parecer un poco lioso. Lo que nosotros tenemos que siempre intentar tener oxígeno para estar en aeróbico, siempre. Pero es verdad que podemos llegar en un punto a la fatiga, lo que dices tú, que produzcamos lactato. Pero claro, este lactato, una vez llegamos a este lactato, tenemos que utilizarlo de una forma más eficiente. Es decir, toma lactato y ahora ¿qué hago yo con él? ¿Qué hago con él? Sino enseñarle con él, tienes que hacer esto. Pero eso es lo que te dicho de montar. Sí, bueno, depende. A mí me pasa lo mismo, o sea, en el CrossFit, cuando subo al cajón, barpi, sube, baja, barpi, claro. Llega un momento que ya me decía sí. Ahí está el ácido láctico, ahí lo tienes. Claro. Y me reía porque digo, al final, fijaros, ese ácido láctico. Sí. Ese ácido láctico lo que hace es mandarlo al hígado. ¿Recordáis el hígado? Es importante, lo manda al hígado y el hígado te lo devuelve en forma de energía, por poner. Entonces, vamos a enseñarle que esto lo tienes que hacer más eficiente. O no llegar incluso a ello. Es decir, que aunque estés produciendo lactato, nunca salgas de los aerobios. Que siempre te vayan manteniendo un poquito a poco, aunque sea un tironcillo. ¿Verdad? O sea, que el preparador antivisto lo que te dirá es que no pares. Claro, que lo toleres. Claro, toleraba. Cuando lleva una semana no siempre tolera. Vas a aprender, llego más tarde al ácido láctico, llego más tarde, hasta que ya llega un punto, oye, que no sale de aeróbico, que tu cuerpo coge oxígeno de forma. Eso es lo de los ciclistas que he dicho, de los pinchacitos en la oreja. Eso es para saber cuánto tarda. Y más esfuerzo, a ver cómo estamos de ácido láctico, y más esfuerzo, y a ver qué nivel. Es un momento cuando te falta el oxígeno, cuando ya va. Seguro que lo habéis notado. Alguna vez que estéis haciendo deporte y llega un momento que os da una bajada, os quedáis y después a los 15 minutos decís, si es que ya con lo que me echen encima soy capaz de hacerlo. Ya eres más. ¿Por qué? Porque has cambiado ya el metabolismo. Ese cambio de ¿dónde estoy? Tu cuerpo dice, ¿cómo lo hago? Vamos a enseñar lo que se ha hecho eficiente. O seguro que habéis pasado a decir, ahora ya hago lo que me dé la gana, pero habéis pasado los 15 minutos, además, fijaros,
a partir de la media hora, 35 minutos, 40 minutos. Es decir, cuando ya empieza a faltar oxígeno. A ver, fijaros. Ya ves. Esa es la idea. Enseñar a tu cuerpo herramientas de forma más útil. Hay que conocerse. Es lo típico, poner un ejemplo para comprenderlo. Nos llega un equipo informático nuevo y nos dan unas instrucciones. Tenemos que leer las instrucciones para saber cómo funciona ese equipo. Entonces, si nosotros ya le enseñamos de cabeza, esto funciona así, pues, oye, para adelante voy. Son esas pequeñas ideas, ¿vale? Qué bueno. Después, también los gastos energéticos en los ciclistas depende del tiempo del entrenamiento y de la intensidad que utilicen en estos entrenos, ¿vale? También el tema de hidratación, a ellos es fundamental, mínimo, en un ambiente normal, controlado, unos 600 mililitros de agua a la hora mínimo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si estamos en un ambiente muy caluroso, con mucha humedad, pues sí que hay que aumentarlo, ¿vale? Siempre coger el vicio de, aunque no tengamos sed, beber en la bici, ¿vale? También, como veremos, pues podemos no solo tomar agua, sino ciertas bebidas isotónicas, hipertónicas, hipotónicas. Seguro que solo habéis escuchado la bebida isotónica, ¿verdad? Sí. Pues hay más bebidas, que ahora veremos, la hipotónica y la hipertónica. Dependiendo de dónde estemos, podemos utilizar una u otra, ¿vale? Lo que os he comentado al principio, ¿recordáis? Para ver si estamos haciendo este ciclismo en deshidratación. Pues mira, una idea súper sencilla. Nos pesamos antes de empezar el deporte, nuestro entrenamiento, y bueno, hacemos nuestro entrenamiento, bebemos nuestra agua que consideramos, etc. Y bueno, nos volvemos a pesar. Entonces, si hay, por ejemplo, si hay una variación mayor a un 3% del peso, es decir, si pesábamos 65 y ahora pesamos 62, oye, el agua ha bajado mucho, porque al final no va a ser otra cosa, va a ser agua. Entonces, la idea es que empecemos a entrenar, por ejemplo, 65 kilos, lleguemos y no hayamos perdido más de 500 gramos. Eso sería un estado súper óptimo de hidratación. Es decir, no nos hemos deshidratado nada. ¿Vale? Entonces, esa idea, que no supere el 1%. Que sea inferior al 1%, a lo mejor 400 gramos. Claro, pero el peso que a lo mejor que utilices no puede ser la báscula de tu casa, ¿no? Bueno, para esta prueba, al final, no nos vamos a interesar si es músculo, si es grasa, vamos a hacer un cómputo de todo nuestro cuerpo. Para saber, porque cuando rompemos glucógeno también gastamos agua. Pero saber si este sudor que estamos perdiendo, todo esto, lo estamos recuperando o se está perdiendo por el camino. Porque ya os aseguro que no se suda grasa, ni se pierde peso por el sudor, ni por hacer deporte. Llegar y pesar 2 kilos menos es que he perdido grasa o músculo, no, has perdido agua. Estás deshidratado, porque en 2 horas no se pierde peso. La pérdida de peso pues se hace a través de la bilis, etc. Que si luego de agua, pesas lo mismo. Exactamente. O más. Para coger el glucógeno muscular. También si llega y repone esta reserva de glucógeno muscular, pues tendrá un mayor peso, ¿vale? Pero esto sí me gustaría que lo aplicarais, ¿vale? Cuando hagáis deporte, nos pesamos de una forma más casera, pesamos 65, ¿vale? Pues cuando llegue como mucho, no puedo pesar menos de 64. Ya sabemos si estamos haciendo nuestra deshidratación o no. No es lo más óptimo. Si queréis saberlo de verdad, pero yo en mi caso sí dispongo de una báscula que nos va a medir los porcentajes más exactos de agua, músculo, de grasa. Entonces ya es la exactitud. Claro, de forma casera, para ir viendo nuestro entrenamiento, es una gran forma de ver. Un amigo mío se miraba el tobillo. ¿Sí? Se miraba el tobillo. Pero eso será por la retención, a lo mejor, claro, que voy a sufrir. Porque recuerda, no era ciclista, lo que pasa es que me deporte así intenso, no sé, no me acuerdo qué deporte era, pero que se me vio el tobillo, se lo tengo fino, y bueno, marcado. Dice que no tuvo nada de agua, pero me da una tontería. Eso es algo, no tiene mucha. ¿A que no? No tiene yo mucha. Me reía, no cae el agua por su propio peso, no. Es verdad que hay ciertas retenciones, pero no hay problema, ¿vale? Entonces, sí es importante en la bici la deshidratación porque es que nos baja el rendimiento, una barbaridad. Seguro, no sé si algún ciclista va vivido y no avanza, no eres capaz de mantener ese pedaleo constante, ¿vale? Bueno, también podemos seleccionar tipos de bebidas deportivas que nos aporten hidratos de carbono, proteínas, electrolitos, fundamental, sodio,
calcio, magnesio, potasio. Es fundamental porque recordáis esos pies que han dado a nuestros músculos, se activan gracias a ellos. Pero si nos falta calcio, no se activa. Esos calambres, seguro que habéis sentido calambres musculares, ¿verdad? Vienen de aquí. Todo este tipo viene por falta de mineral. Entonces, también es verdad, si hacemos, por ejemplo, un deporte, un ciclismo, una tirada de más de una hora, pues oye, unas pastillitas de sal o una bebida isotónica con ciertos minerales en el agua para ir manteniendo esos niveles, pero también sin pasarnos, porque si tomamos muchos minerales nos vamos a deshidratar de una forma más rápida. ¿Vale? Entonces, si tomamos bebidas con electrolitos, tenemos que beber más agua, ¿vale? Que si no nos deshidratamos. Habréis visto deportistas, corredores y más, son boqueras blancas, porque están deshidratados prácticamente. Las pájaras que le dan son de muchos mareos que podéis ver en la gente por falta de electrolitos más que por la tensión. Además, esa tensión viene por los electrolitos. No por darle una Coca-Cola con azúcar, le va a subir la tensión. No. Dale un vaso de agua con sal, que verás que bien le va a venir. ¿Vale? Pero también asociarlo porque esos electrolitos vienen muy bien. Entonces, tendremos bebidas isotónicas, hipotónicas y hipertónicas. Isotónicas, pues si estamos bien hidratados, nos mantiene nuestros niveles de electrolitos y de agua para seguir, ¿vale? Hipotónicas, si tenemos mucha cantidad de electrolitos, hemos tomado muchas pastillas de sales, etc., pues bueno, que nos aporten mucho menos minerales. Y hipertónica, pues oye, si necesitamos recuperar electrolitos, metemos más cantidad. ¿Vale? Y eso de la hipotónica y la hipertónica, ¿qué tipo de bebida? Porque la isotónica es el acuario. Isotónica, pero... sí, al final isotónica que tiene una cantidad de azúcares, pues es normal. La hipertónica añadimos muchos hidratos de carbono también, es decir, aumentamos muchos hidratos de carbono, también pues, en sangre aumenta de una forma más rápida. Y hipotónica, si tenemos ya mucho hidrato de carbono y electrolitos, pues no tenemos que darle tanto, porque es que podemos llegar a la diarrea. Yo, por ejemplo, cuando hago deporte, tiradas largas, de correr en mi caso, no suelo tomar acuario. Y si tomo acuario, lo hago rebajado con agua. ¿Por qué? Porque es muy hipertónico el acuario. Tiene mucha cantidad de glucosa y puede llegar a diarrea de tanta cantidad de glucosa. Entonces yo lo rebajo con un poquito de agua, mitad de acuario, mitad de agua, y lo vuelvo un poquito más isotónico. Que está más adaptado a tu cuerpo. ¿Vale? Entonces, hay esos truquitos. Seguro que lo habréis visto. Te pones a panza de acuario y te pones malo. Ya sabéis, a mí me ha pasado, os ponéis malo. Entonces, rebajarlo un poquito y van a hacer un medio más isotónico. Yo lo que mezclaba era un vaso de zumo de naranja exprimido con agua. Y me iba a pantalón. Si piensas, diluyen más. Claro. Esta cantidad de fructosa y de glucosa la diluye un poquito más. Ya no es tan hipertónico, ya no tiene tan... O de piña también diluye. Es que es mucho mejor, lo hace un poquito más isotónico. Y bueno, si tienes ya mucha glucosa, lo más hipotónico que hay es agua solo. No lleva glucosa, ¿vale? Un poquitín de glucosa. Entonces, vamos ya viendo, dependiendo de cada momento y detectando, ¿vale? De todas formas, pues desde los profesionales de la salud del tema de nutrición, pues os podemos ayudar mucho en estos temas. Vital también en el ciclismo mantener los depósitos de glucógeno, ¿vale? Es importante en ellos. Y intentar mantenerlo mientras estamos pedaleando, es decir, mientras estamos pedaleando no llegar a esa anaerobiosis, sino siempre tener glucógeno, alimentarnos y ciertos alimentos líquidos y sólidos que nos van a venir bien. Y bueno, si hacemos tiradas de más de una hora, no solo ingerir alimentos líquidos, sino algún sólido, algún dátil, ciertas cosillas que nos aporten otros nutrientes. El ciclismo, algo que ocupa poco espacio, lo puedes llevar en la bici, frutas secas, pasas, orejones, viene genial, frutos secos, no mucha cantidad de los frutos secos porque es verdad que son un poco, a la digestión le afecta un poco, ¿vale? Entonces vamos a buscar alimentos y podemos llevar un tipo de bocadillo con fiambres magros, chocolate negro, sin azúcar, pero bueno, porcentaje de 75%, bueno, va a venir bastante bien. Y bueno, evitar alimentos con fibra mientras se hace deporte, eso es fundamental. ¿Vale? No intentéis, por eso los frutos secos, si tienen una tracita de fibra nos va a provocar muchos problemas gastrointestinales, ¿vale? Las bebidas deportivas, geles, barritas, lo habéis visto en infinidad de ocasiones. Vamos a tener cuidado con ellas,
¿vale? Y si las tomamos pues con unas pequeñas pautas, porque es que nos puede dar una pájara de una forma rápida, ¿vale? Y si podemos también crear nuestra bebida isotónica, como nos ha dicho Víctor, una idea bastante buena, pues oye, genial, ¿vale? Es importante lo de diluir un poco las bebidas en el deporte, yo lo aconsejo para que sea un poquitín más isotónico. Normalmente no nos hace falta nada hipertónico. Sí, es que fíjate. Entonces es bastante bien porque lo que nos interesa es mantener nuestro nivel óptimo. Ni pasarnos ni quedarnos cortos. Entonces, es lo vital, ¿vale? Bueno, en ciclismo también se asocia, que es bastante bueno en la recuperación, es decir, en el post-entreno, un pequeño batido de hidrato de carbono con proteína, ¿vale? Que al final sea 1 gramo de hidrato de carbono y 0,2 de proteína es lo más o menos óptimo, 4:1, porque va a regenerar muy bien. Normalmente hacen todos deportes, el tejido muscular y el glucógeno y las microrroturas musculares, ¿vale? Es decir, por 1 gramo de hidrato de carbono que consumimos, 0,2 de proteína. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, sí podemos meter más esa proteína whey que conocemos, proteína del polvo, vamos a meter un poquitín, más fácil un batido y con cierto, bueno, más un batido de fruta, batidos que tengan hidrato de carbono y un poquitín de proteína, pero sin pasarlo, ¿vale? Para que regenere y sea de fácil absorción y máximo 1 hora, ¿vale? Después de hacer deporte. Esa ventana anabólica se conoce. Es cuestionable, no existe bajo mi punto de vista, pero sí es verdad que cuanto antes consumas, pues antes va a regenerar, ¿vale? Bueno, a nivel de ciclismo, lo que hemos visto, antes de realizar esta actividad física, alimentos bajos en grasa y bajos en fibra. Durante el ciclismo, la hidratación, vital. Y alimentos líquidos, como hemos visto, isotónicos. También meter ciertos frutos secos, dátiles, etc. Y el post-entreno, pues lo que os he comentado, ciertos batidos o, bueno, bocadillos que nos aporte proteína y hidratos de carbono, ¿vale? De todas formas, esto un poquito también general en el ciclismo, es lo que os he dicho. Sería súper chulo dar más caña en el ciclismo, si queréis, tener un grupo de ciclismo, centrarme en ella, ya comprender de verdad el ácido láctico, ciertas pruebas para ver nuestro rendimiento, pautas y daros alimentos, ideas, recetas para ir llevando en la bici y, bueno, cómo controlarlo. Así que vais marcando, ¿vale? Esta era un poquillo más débil, pero bueno, porque es muy general esta primera charla, ¿vale? Vamos a pasar ya al tema de hockey hierba o hockey. Aquí tenemos a Ana, que es una jugadora y nos puede dar también bastante información porque lo ha vivido en sus carnes este deporte y, bueno, ver si podemos, lo que yo digo, que ella diga, pues sí, pues me venía mejor, me venía peor, por arriba, por abajo, ¿vale? Ir viéndola. No sé si hay alguien por el chat que haya sido jugador de hockey o jugadora. Si es así, que lo diga y vamos a ir comentando esta situación. Yo he investigado bastante en el tema de este deporte. Estaba un poquito más perdido porque, bueno, no lo conocía tanto, pero me he puesto al día bastante. Es decir, que vamos a ir viendo este tema de nutrición, cómo enfocarlo, ¿vale? Es importante, este deporte es un deporte muy completo, ¿vale? Porque los jugadores o jugadoras de hockey tienen unas exigencias nutricionales altas. Tiene que estar constantemente un jugador de hockey en alerta, pendiente, mucho movimiento, me paro de repente, sigo, giro, hago un sprint, salto. Si os fijáis, combino tanto el anaeróbico, esa potencia, como el aeróbico. No nos vale cansarnos en un partido, tenemos que estar hábiles y ágiles. Entonces, fijaros, vamos a combinar mucho este ámbito. Entonces, por ejemplo, ya no nos interesa el ciclismo de ese ácido láctico que nunca, porque no va a ser constante, sino nos interesa pues un nivel muscular alto. Es decir, que tengamos gran capacidad de resistencia y de potencia, ¿vale? Una persona fibrosa, es decir, que seamos fuertes, ¿vale? Me interesa y muy hábiles. No me interesa, por ejemplo, una persona con mucha masa muscular, no me interesa tampoco, porque tienes que tener movimientos muy rápidos. También un deporte de contacto muy físico, entonces tenemos que estar preparados si tenemos alguna caída, etc. No sé si Ana ha tenido algún tipo totalmente totalmente cierto, ahora el clavo. Vale. Por ejemplo, en el hockey
En pretemporada, perdón, tenemos que darle muchísima prioridad a la dieta también, ¿vale? Porque es nuestra forma de llegar a la siguiente competición, a la siguiente temporada, mejor que la anterior, ¿vale? Entonces, que no sea solo para recuperar, sino para mejorar, ¿vale? Tenemos que reducir en jugadores y jugadoras de hockey el porcentaje de grasa corporal, tenemos que mantenerlo en unos niveles bajitos, ¿vale? No unos extremos, pero sí bajitos. Y entrenar la resistencia y la fuerza muscular. Como hemos dicho, esos movimientos tan potentes hay que ser hábiles. No son, por ejemplo, recomendables dietas que sean súper hiperproteicas. No son nada recomendables en este deporte para aumentar esa masa magra, que no nos va a ayudar, sino el consumo equilibrado de proteínas de hidratos de carbono, proteínas de fáciles absorciones y de digestión. Y bueno, con todo esto aumentar estos niveles musculares. Los tentempiés, por ejemplo, es decir, estas pequeñas paradas en los entrenamientos de ellos son muy importantes. Pero tienen tiempos muy cortos también de recuperación y de poder consumir ciertos alimentos. Nos interesa mucho tener glucógeno muscular y bueno, no agotarlo nunca. Si como no estamos corriendo constantemente, sino paramos además, y tirando el glucógeno en la medida de lo posible, ¿eh? Porque cuando venga ese movimiento potente y hábil, estamos preparados. Seamos rápidos, ¿vale? Más que eficientes energéticamente. Así es. Exactamente. Y bueno, en estas paraditas siempre tenemos aminoácidos circulantes en sangre, ¿vale? Si tenemos una pequeña parada por bebida isotónica o hipertónica y ciertos preparados a lo mejor con algún tipo de aminograma, pues para recuperar en la medida de lo posible los aminoácidos en vosotros y vosotras es fundamental recuperar bien, porque si terminamos el entrenamiento, un partido con algún tipo de rotura fibrilar, llegamos a mañana otra vez a entrenar y podemos tener una rotura más potente. Entonces es muy importante que regeneremos bien, porque en movimientos tan explosivos es donde se pueden llegar a ciertas lesiones más potentes. ¿Vale? Es raro el día que no hay una lesión. Es que por eso, es un deporte de contacto bastante elevado. Y es por eso que tenéis que siempre, al terminar el entrenamiento de competición, centraros en recuperaros. Y la forma de recuperarte es pues, que vuestra medicina sea vuestra alimentación. No hay otra. No por todo un antiinflamatorio va a recuperar el músculo, no va a tener dolor, pero tu músculo va a seguir ahí para mañana. Entonces, vamos a cuidar mucho esa ingesta, ¿vale? Para estar en el partido, genial. Lo que he comentado, generan ritmos rápidos, muchas habilidades, esfuerzo de alta intensidad y con periodos pues, de variables de recuperación, ¿vale? Entonces, hay mucha exigencia aeróbica como anaeróbica, tenemos que cuidar esos tipos de metabolismo. Los hidratos de carbono son el principal combustible en este deporte, es de lo que vamos a tirar, no va a llegar casi a la grasa como de resistencia pura. Nos interesa estar con hidratos de carbono para ser rápido y tenemos que consumirlos bien repartidos en cantidades suficientes, hidratos de carbono de bajo índice glucémico, es decir, pasta integral, pan integral, arroz integrales. Eso es vital, ¿vale? Vital. Que no tengamos siempre un índice glucémico alto, ¿por qué? Porque van a llegar a esos picos que no queremos. Todo integral. Siempre integral, pero no solo por el tema de la glucosa. Aparte de lo integral nos va a aportar muchísima cantidad de vitaminas y minerales. Pero oye, un inciso. Si vas a nuestra comida preentreno, no puede ser integral, por lo que hemos comentado. ¿Vale? Pero en nuestro día a día, una cena, que sea integral, ¿vale? Pero antes de nuestro deporte, lo vital es lo integral, lo que hemos hablado, ¿vale? Exactamente, la fibra, para evitar esos problemillas gastrointestinales y la grasa, que no sean alimentos, por ejemplo, los frutos secos antes de entrenar, pues te puede llegar a problemas digestivos, pero es verdad que después de entrenar es genial. ¿Por qué? Porque al tener tanto omega 3 antiinflamatorio y nos va a aportar cierta grasa que va a venir genial como antioxidantes también. Entonces, ¿vale? Tenemos que ir viendo en cada momento que consumir. También hay que adquirir un hábito de beber. Vosotros también tenéis que fijaros mucho en el campo donde juguéis, dependiendo del clima. Es decir, climas muy secos,
pues las hidrataciones serán diferentes a climas muy húmedos. Entonces tenéis que jugar con eso. Pero no perder ese vicio, con perdón, de beber cada 2 por 3. Cada vez que tengáis hueco, bebed. Que sea en la banda, donde sea, pero hidratando. Por cierto, he visto muchas veces que los jugadores, porque lo vemos, bueno, en la tele, los jugadores de fútbol, dicen, bueno, qué marranos son, pues beben el agua y la escupen. Seguro la habéis visto. Sí, totalmente. Bueno, una forma también de hidratarse. ¿Por qué? Porque no se llenan de agua y al final absorben el agua que necesitan en pequeña cantidad, se mantiene húmeda la boca, etc. Pero bueno, para el rendimiento, es decir, que tampoco, aunque sea un poco feo de hacer, a veces viene bien, ¿vale? Pues tampoco buscamos que nos empanzonemos de agua y no podamos rendir. Entonces también esos pequeños trucos nos vienen bien, ¿vale? Dependiendo del deporte. Y bueno, mantener esos electrolitos, ¿vale? Sean fundamentales en equipos de hockey, en equipos pues, que el papel del nutricionista pues, para ver cada persona si necesita isotónico, hipertónico, para ver cómo se encuentra. Que cada persona, depende de donde juegue, tendrá una habilidad diferente, un cuerpo diferente, vamos a explotar de cada persona, ¿vale? Intenta comer 3 o 4 horas antes del partido, del entrenamiento, como hemos dicho, para llegar con el vaciamiento gástrico alto, aumentar la reserva de energía también de ese glucógeno, siempre estemos a tope. Consumir hidrato de carbono de bajo índice glucémico y bueno, para maximizar sobre todo el rendimiento. Si por ejemplo, como pongo aquí, es 3 o 4 horas antes del entrenamiento, a lo mejor sí podemos meter un poquito de, como he puesto, de arroz integral, porque lo va a digerir en 3 o 4 horas, ¿vale? Pero si es 1 hora o 2, nos olvidamos de la integral, ¿vale? Pero aquí como os pongo 3 o 4 horas, nos viene bien, ¿vale? E incluir cierta proteína y grasa. Entonces, vamos a evitar siempre carbohidratos sencillos y azúcares fuera. ¿Por qué? Porque van a llegar a estado de inflamación, nos van a activar mucho la insulina, nos va a dar picos de insulina que nos va a dar pájaras. No podemos estar en un partido y que nos dé una bajada de azúcar. No es lo más óptimo, ¿vale? No es ni muy arriba ni abajo, lo que decimos, en el centro, ¿vale? Y comidas con mucho alto contenido en fibra 1 hora antes o durante el entrenamiento, pues va a provocar gases, molestias gastrointestinales, etc. durante un partido, cosa que es súper desagradable, seguro. También la dieta para una jugadora o un jugador de hockey tiene que tener en cuenta que es muy difícil recargar los hidratos de carbono durante el partido, es que no tiene disponibilidad para llevar encima. ¿Estás bien? Sí. Una mesa que se ha caído. Para llevar encima un dátil jugando, ¿no? No tiene esa cantidad. Entonces, a ellos les viene bien ciertas bebidas deportivas con fructosa. Es lo que mejor le viene a un jugador de hockey. Un corto en 30 segundos que se paran en la banda a hidratarse, pues bueno, meter un poquito de esos alimentos con fructosa o hidrato de carbono de asimilación más lenta para que recuperen, ¿vale? En los descansos. Y bueno, mantener siempre el rendimiento. Entonces, para una recuperación rápida y eficaz, hay que recuperar los depósitos de glucógeno, como hemos dicho, promover el crecimiento y reparación muscular, rehidratarse y los primeros 60 minutos después de hacer deporte, por favor, vamos a meter caña de alimentación para recuperarnos y al día siguiente en el entrenamiento llegar bien. Después, en cuanto a suplementos que vienen muy bien en hockey, tenemos la bebida que he propuesto en el ciclismo, ¿vale? También viene bastante bien el post-entreno. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a regenerar este glucógeno muscular y el omega 3. Este glucógeno muscular y reparar el tejido. El omega 3, por su propiedad antiinflamatoria, por eso he dicho que tomáis frutos secos, que van a venir de lujo. También os digo que el omega 3 que consumáis sea de alimento y evitéis los suplementos de omega 3, ¿vale? Por el estado de que se pueden oxidar, etc. Entonces, los frutos secos son fáciles de llevar y está genial. También proteína hidrolizada, viene muy bien que se consuma de post-entreno junto a este batido, incluso la parte proteica de este batido sea de proteína whey, porque va a ser asimilación rápida, va a venir de lujo. Y después algo que en este deporte se ha asociado a ciertas mejoras es la creatina. ¿Habéis escuchado alguna vez ese suplemento de la creatina? Sí, no. Bueno, la creatina lo que induce a crear
un nuevo sustrato energético. Es decir, sabemos que obtenemos energía de la glucosa, del hidrato de carbono, de la proteína. Pues bueno, el primero que se gasta es la fosfocreatina. Es nada, un poquitín muy energético antes de la glucosa. Entonces, si tomamos suplementos de creatina, nuestros niveles de fosfocreatina van a ser más altos. Entonces, si tenemos que hacer un tiro, algo muy fuerte y rápido y que no tenga mucho lag, pues así, la fosfocreatina es lo más rápido. Es lo que digo muchas veces, la fosfocreatina te va a dar una dominada más, una flexión más, un esfuerzo más, ¿vale? No se puede mantener en el tiempo, no se puede garantir exactamente algo leve, pero es verdad que en vosotros, los jugadoras de hockey, es vital. También, en jugadoras de hockey tenéis que dar mucha atención a controlar vuestros índices de grasa, para que no bajéis nunca de los niveles óptimos. Como vimos ya en otros seminarios, pues bueno, se puede llegar a ciertas enfermedades, amenorrea hipotalámica. Seguro que habéis visto muchas deportistas que hemos hablado que tienen amenorrea. Pues bueno, al final tienen niveles de grasa súper bajos a nivel corporal y no les beneficia, ¿vale? Al igual que lo que estamos hablando del tema de alimentación, un entrenamiento adaptado es fundamental, ¿vale? Y bueno, sobre todo, centrarnos en los post-entrenos, ¿vale? Es decir, tenemos que recuperar lo más rápido posible, porque mañana a lo mejor tendréis un entrenamiento u otro partido y tenemos que llegar a las condiciones más óptimas, ¿vale? Entonces, preguntillas que tengáis, cosillas que tengáis en mente, alguna duda que haya quedado, me vais comentando, no sé si por el chat o aquí tenéis mi correo electrónico. He comentado, Ana, sí. que se asocia mucho en jugadores de hockey y tal, el consumo de creatina, un suplemento. ¿Lo has escuchado? No. ¿La creatina? Bueno, por la creatina. Bueno, sé lo que es, pero sí, nunca lo había aplicado. La fosfocreatina esta. Nunca lo había aplicado. Lo que os he comentado, como un sustrato súper rápido, una dominada más, un tiro más, un esfuerzo más para que seáis rápidos y potentes. ¿En este día después o antes? Tanto antes como después. Esto al final se hacen pequeñas cargas de creatina para que siempre estén y adaptar y que tu cuerpo se pueda utilizarla y aumentar los depósitos. Yo en mi vida he tomado eso. Bueno, a nivel profesional, si queremos competir y llegar a un nivel óptimo, pues oye, todo lo que hagamos es para mejor, ¿vale? Entonces, esto es ese esfuerzo más del último empujón, el último tiro, hombre, el último... Si tienes una competición que tienes varios partidos seguidos, un día, otro día, pues en el último partido del último día, que es la final, están todos hechos juegos. Es que eso es lo que he comentado. Vosotros lo que más tenéis que controlar es que cuando terminéis el partido tengáis una regeneración óptima. Es decir, en época de competición no buscamos mejorar. Buscamos mantenernos siempre en el nivel óptimo que hemos tenido después de los entrenamientos, ¿vale? Entonces, ya tendremos pretemporada para mejorar. Pero es vital en vosotros que tenéis mucho contacto, que os recuperéis. Os tenéis que recuperar. Y ya mejoraremos. Exactamente. Evitar lesiones, porque con la alimentación se previenen lesiones. Roturas musculares, la única forma de arreglarlas es a través de la alimentación. Ciertos aminoácidos, ciertas sustancias. Yo creo que hay también el componente psicológico. Vital. Entras con mucha ansiedad en el campo, quieres jugar, quieres tal. Si se tuerce el partido, cómo encaminarlo. Hay muchas cosas, tanto la nutrición como la psicología. Es lo que he dicho, en el deporte la psicología también juega un papel fundamental. Porque mucha gente ve en ocasiones, tiro la toalla, no puedo más. Pero seguro que lo habéis sentido. Y eso no es ni alimentación ni entrenamiento físico. Sino bueno, el hockey tiene una ventaja ahora que es que pueden hacer cambios. Los cambios se utilizan bastante, ¿no? Entonces, a nivel de descanso, pues fijaros. Antes de llegar al descanso se pueden hacer muchos cambios. Entonces, en esos cambios ponemos también el componente también de la alimentación. Como ya puedes parar, es lo que he dicho a vosotros, no sé si estaba. Os vienen muy bien ciertos batidos con fructosa o bebidas isotónicas con fructosa para en un momento, en 30 segundos que podéis beber agua, que también metáis un poquito de hidrato de carbono, ¿vale? Para que ese glucógeno siempre esté activo. Sí. Genial, ¿vale? Maravilloso. Y recuperaros. En hockey os tenéis que recuperar. Muchísimo descanso también. Y descanso. Y es lo que he dicho, quedaros que el descanso es entrenamiento también. Y a veces hay que descansar y recuperaros. ¿Vale? Y en época de competición no hace ciertas locuras también, ¿vale? Es decir,
nos tenemos que centrar mucho en nuestro deporte. Nada de irse de poquito. fiesta. Exactamente. Sí, porque Después al de un final, partido. tú fíjate, si te vas de fiesta, algo que dice, mira, fíjate, algo que dice Ana, nos vamos de fiesta, después de un partido, al día siguiente tenemos entrenamiento, no vamos a rendir. Ni vamos a rendir ni esas copas que no hayamos bebido. No va a beneficiar. Componente de inflamación, nuestro hígado va a estar trabajando a tope. Entonces, en época de competición, hay que estar concentrado. Exactamente. Y muy importante, hockey, por ejemplo, un deporte colectivo. También el componente individual hace mucho. Cada pieza que forma ese puzzle hay que estar a tope. Exactamente. Y cada persona es un mundo. Por favor, centraros en que cada persona tiene unos componentes diferentes y una alimentación diferente. No lo que le vale a Ana le puede valer a Víctor. Entonces, primordial, ¿vale? Que os fijéis en vosotros siempre. Y que os descubráis, ¿vale? Estupendo. ¿Y a dónde vamos de fiesta, Belén? Buena, Belén. Siempre está preparada, Belén? Bueno, pues no sé si qué os ha parecido este tipo de charla. A mí me parece bastante chula a nivel deportivo. No sé si practicáis algún tipo de deporte. Si lo practicáis, podemos encaminarla en la siguiente charla. O si queréis centrarlo en un deporte exclusivo de running o crossfit, deportes de fuerza, ciclismo, baloncesto, fútbol, miles de deportes, tenis. ¿Para el próximo viernes vas a querer hacer alguna charla? ¿Lo tenías previsto? Sí. ¿Qué habíamos dicho? ¿Habíamos dicho para la próxima charla, por ahora, creo que no habíamos dicho nada, ¿no? dado ninguna idea. Nada. Por ahora no. Había planteado una de los atracones nocturnos, pero la habíamos propuesto este enero, creo que lo íbamos a dar juntos. La tenemos en enero, el día 4, me parece, ¿no? Entonces, no sé si tenéis alguna idea. Si queréis algún tipo de deporte. La tenemos el día... ¿El viernes 8 de enero? No. ¿Y el 4 de...? No. El 3 de enero, no. Es que no, es que la primera semana de enero... Pero creo que no planteamos siquiera el día, ¿eh? Dijimos que en enero... Sí, claro, como iba a ser conjunto y íbamos a cambiar los horarios y tal, íbamos a poner la charla otra hora. Por la mañana a la 1, pues, ¿verdad? Pero que ese tema está todavía en el aire. Podemos hablar, si preferís el viernes que viene a lo que no sea deportivo, podemos seguir con lo que hablábamos de fisiología, que queráis, tenemos un montón de temas, enfermedades, patologías, vistos en tema deportivo. Crossfit, ¿no? Así, hace realiza bastante crossfit o evolución, y llegas a evolución, pero también quiero saber más de deporte que puedas ganar con más resistencia así. El deporte que tú practicas de crossfit, un deporte de fuerza, de hit, de media hora a cabo, fundir. Es el deporte, bajo mi punto de vista, que todos son saludables, pero fisiológicamente es el mejor. Pero es que eso, porque a veces me da muchísimo, muchas pajas, entonces, en el tema de nutrición, pues yo creo que vamos a estar un poco... Claro, porque te dan esas pájaras porque también... Y el deporte me gusta, lo que se ve, pues me daba dos picos de glucosa, entonces no sabes si era porque no comía mucho, porque no salía. Pues en temas de fuerzas tan potentes, hace que tu cuerpo absorba glucosa sin necesidad de insulina, sin necesidad de nada. O puede ser interesante. Si quieres, en deportes de fuerza. Hacer deportes de fuerza, crossfit, fitness, un poquito de deportes de fuerza, halterofilia, un cómputo también de deportes de fuerza. A lo mejor lo hemos encaminado un poquito más en la resistencia. Claro, de fuerza, es chulo. Vaya, el deporte de fuerza es muy interesante porque todas las líneas de investigación van encaminadas en el deporte de fuerza. Bajar la grasa. Hay un montón y cómo encaminarlo, la alimentación es fundamental. Entonces, podemos ir ahí, hacer un pequeño... Ahí se me está un poco menos que tiene ciclismo y... Sí, bueno, ciclismo es lo que he comentado, que hemos visto muy por encima. En realidad hemos hablado por encima, pero eso, si tenéis algún grupillo, una grupeta de ciclismo, lo que sea, por aquí por la pues podemos hacer una charla dedicada a vosotros, o bueno... Yo le preguntaré a mi cuñado si ve la charla, cuando pueda, que me si tiene un grupito, pues que lo pongan sus dudas también y podemos hacer cosas súper interesantes, lo vamos marcando. Y bueno, y ya está. Y que le pidan muchas citas para verse. Sí, ya lo he comentado. Desde aquí tenéis vuestra casa
y que ya lo habéis visto que podemos encaminarlo de una forma bastante efectiva y que va a mejorar mucho vuestro rendimiento, que es lo importante, ¿vale? A mí me encanta. Muchas gracias. A vosotros y bueno, la semana que viene nos vemos entonces con una charla de nutrición deportiva en deportes de fuerza, un poquito de todos los deportes y bueno, si tenéis alguna duda o queréis que hablemos de un pequeño tema en la siguiente, me mandáis un correo, que tenéis aquí el correo y yo lo pongo sin problemas, os decía Ana. Bueno, la semana que viene, ¿cuándo? Porque el 25 es Navidad. ¿Cuándo? ¿Viernes? El viernes 25 es Navidad. El 24. El 24 sería jueves y tendríamos que hacerlo por la mañana. A las 2 de la tarde, por ahí. Si viene bien, yo no tengo problema. ¿A las 2 de la tarde? Vale. A mí sí, esto. Sí. ¿Queréis? Sí. Pues apuesto pues el viernes que viene a las 2 de la tarde vamos a hacer ese pequeño seminario. De todas formas, recordad que podéis verlo siempre que queráis en YouTube. Vale. Así que está genial. Este mismo, si alguna duda se ha quedado o me queréis plantear una duda y no la recordáis, pues lo podemos hacer desde aquí. Vale. Así que nada, muchísimas gracias por asistir a la charla de hoy y bueno, cualquier dudilla me la vais comentando, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Andrés. Pues muchas gracias a vosotros y cuidaros mucho. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Hasta luego.